Buenas tardes a todos. Gracias, Mariano, por la presentación. Bueno, la verdad, esto es algo que se retoma después de mucho tiempo. Creo que muchos de ustedes no me conocen. Yo me formé en la Universidad Católica con el doctor Jorge Learreta, y allí tuve la oportunidad no solamente de saber de ortodoncia y de saber de conceptos avanzados y quizá un poco transgresores para la época, sino de conocer gente con corazones enormes y solidarios, buenas personas. Tuve esa suerte, y esa misma gente es la que hoy, a través de la diplomatura en el uso de delineadores, me da esta posibilidad de poder acercarme a ustedes y de pasarles un poquito de lo poquito que también sé con respecto a esta técnica. Por eso estoy eternamente agradecida tanto a la doctora Gabriela Lavalle como a la doctora Bettina Yaracitano, a la gente de la Sociedad Argentina de Ortodoncia, a Graciela Mafía, Brusón, Andrea Bono, todas esas personas que conozco desde hace tanto tiempo, por esta posibilidad, por abrirme el corazón nuevamente, y bueno, por dejarme acercar un poquitito de lo que estoy aprendiendo. El caso que nos ocupa es alineadores en niños. ¿Alineadores en niños? Bueno, quizás yo me vaya en algunos momentos del video, porque si no me va a tapar las diapositivas, así que después vuelvo a aparecer, ¿ok? Alineadores en niños. Bueno, estuvimos en el SEDA el año pasado, para el mes de septiembre, que es la Sociedad Española de Ortodoncia con Alineadores, y allí tuvimos la posibilidad de ver que en otros lugares del mundo se está haciendo la técnica en niños. Sabemos que el tratamiento en niños para nosotros es fundamental, porque todo lo que implique crecimiento y desarrollo, o sea, que se hagan los periodos de crecimiento y desarrollo, a nosotros nos va a facilitar un montón el tratamiento. Repasando un poco esas teorías de crecimiento y desarrollo, sabemos, por lo que dijo Mons en algún momento, que durante el crecimiento todos los tejidos blandos van guiando a los tejidos duros, y que el componente genético está más que nada en los tejidos blandos. Otras personas, como Mew en el año 1980, con su premisa trópica, también le dio importancia o destacó esta función que tienen los tejidos blandos, sobre todo en la postura oral correcta, para que se desarrollara en forma armónica los maxilares. Entonces, vemos que es muy importante la función en el crecimiento y el desarrollo, y que la función hace la forma. Si la función hace la forma hace la estética, y la estética es generalmente el motivo fundamental, o uno de los grandes motivos de consulta de nuestros pacientes adultos. Bueno, entonces, ¿qué tipo de funciones tenemos nosotros involucradas? Bueno, la deglución, la respiración, la masticación, ya las conocemos todos, somos todos ortodoncistas, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Si esas funciones se hacen en equilibrio, vamos a tener un buen desarrollo del macizo craneofacial. Y si no se hacen en equilibrio, se nos va a instalar una maloclusión. Cuando revisamos un poco lo que se está haciendo en el mundo con los alineadores transparentes, vemos que las opciones de tratamiento que nos dan para una maloclusión las podemos dividir de acuerdo al tipo de dentición que tiene el paciente en dentición mixta, temporaria o adulta, que no la voy a involucrar en esta presentación porque es tema de otros dictantes, pero dentro de lo que es la maloclusión de clase 2 o 3, que son las que nosotros queremos tratar, tenemos para la dentición temporaria observar el patrón de crecimiento, vigilar el patrón de crecimiento que va llevando el niño, y en los casos que tienen problemas de habla o funcionales, intervenir nosotros para compensar. Y si la clase 2 es en dentición mixta, ellos proponen ver si la dentición, si la clase 2 es producto de una alteración ósea, hay que intervenir sobre el crecimiento. Ya sea clase 2 o clase 3, intervenimos sobre el crecimiento. ¿Cómo? Con aparatos funcionales o extraorales en el caso de una clase 2, o con expansión maxilar rápida, o con máscaras faciales de protracción en lo que sería una clase 3. Y si la clase 2 o 3 de la dentición mixta es dentaria, bueno, recurriremos a aparatos removibles, aparatos fijos, o también los alineadores. Tenemos acá citado un trabajo para su título de grado del doctor Miguel Espinosa Gómez, en el que ha hecho una revisión bibliográfica de un montón de artículos que relacionan la postura del cráneo con el dioides y con la respiración oral, y ha llegado a algunas conclusiones como que
Los respiradores bucales orales presentan una extensión de la columna cervical, o sea, de un cráneo facial, una proyección adelantada de la cabeza y pérdida de la lordosis fisiológica. Esto lo sabemos todos. Eso nos facilita el crecimiento vertical de la cara. También sabemos que esas alteraciones craneocervicales se intensifican con el paso del tiempo y nos van a dar lugar a estas alteraciones posturales del cuerpo. Y también concluyen en estos artículos con que las alteraciones posturales serían mecanismos de compensación que tienden a aumentar la vía aérea. Y en el análisis de los triángulos hioides de Rocabado y otros autores, han descubierto que se mantiene bastante constante el segmento de cervical a hioides, alterándose mucho las medidas verticales. Por lo tanto, dicen que el hioides, este hueso impar que se mantiene colgado en la mitad del cuerpo por ligamentos y por músculos, sería un hueso que interviene mucho en esta compensación, relacionando la lengua con la columna cervical. También tenemos otros trabajos, como pueden ser estos del doctor Esforza y sus colaboradores, que han estudiado estética en niños. Han visto que caras de referencia con relación a rostros atractivos, han encontrado que esos rostros atractivos son de cara más grande, con un maxilar más adelantado, son caras más anchas y más profundas, con perfiles más tirando a convexos, que los rostros de referencia. Por lo tanto, es importante que nosotros también, a través de tratar la función, podamos ayudar en una estética futura del niño. Entonces, todo lo que tiene que ver con las funciones alteradas, sabemos que también nos puede llegar a alterar una posición del cráneo y de la postura. ¿Cuáles son las maloclusiones que más podemos observar en estos momentos con relación a la postura de la lengua y la respiración, que es lo que más vemos en el consultorio a estas edades? Son las mordidas abiertas anteriores y laterales, las cruzadas anteriores y posteriores, las mordidas profundas. Todas esas maloclusiones sabemos que nos van a dar una alteración postural. Entonces, tratamos en primera fase o tratamiento temprano. ¿Por qué? Porque tenemos una dentición que puede ir de temporaria a mixta, en un periodo de crecimiento que sabemos que es lento, donde podemos influir externamente mejor, y además en este periodo ya tenemos determinadas pautas de conducta en el niño que nos van a permitir trabajar con él, favoreciendo la motivación y su colaboración con el tratamiento. Entonces, ¿cómo trabajamos esas mordidas cruzadas o invertidas? Vamos a recurrir a la expansión transversal. Todos somos ortodoncistas, no digo nada nuevo. Esa expansión transversal puede ser ortodóntica o ortopédica, como estuvo hablando la doctora Digiano y la doctora Lavalle. La expansión ortodóntica tendría que ver con cambiar el torque, ¿sí? La inclinación de las raíces, cuando esta es desfavorable, cambiar la inclinación, dar torque vestibular para ayudar a aumentar el ancho intermolar, o la expansión ortopédica, en la que se separan los segmentos que forman el maxilar, y de esta manera obtenemos también mayor capacidad de arcada para ubicar los dientes. Y cruce de la mordida, obvio. Bueno, no vamos a dudar, estos son algunos casitos, que con un tratamiento temprano o de primera fase podemos lograr que un niño pequeño, que viene con una maloclusión instalada, más tratamiento fonoaudiológico, más tratamiento psicológico en algunos casos, cuando hay hábitos o tratamientos kinesiológicos, pueda terminar su crecimiento y su desarrollo en equilibrio. Entonces, ¿podemos usar alineadores en estos casos? Bueno, ¿por qué podríamos usar alineadores? Ya estuvimos viendo recién cuáles serían algunos de los motivos por los que los alineadores, o algunos de los momentos en los que podríamos emplear alineadores. Las ventajas de esos alineadores o del tratamiento con alineadores son la confortabilidad, la menor restricción en cuanto a las comidas, que no produce cambios en la higiene, menos urgencias, fácil manipulación, no hay alteraciones del habla, hay posibilidades de saltear citas, hay una excelente adaptación de parte de los niños, hay buen componente estético. Hay momentos en que sabemos que en este tipo de sociedad actual el bullying es algo muy familiar en los niños en el colegio, entonces nos permite una mejor estética, una posibilidad de maquillar las piezas que no están erupcionadas, una expansión predecible del arco dental, que además nos permite colocar compensadores de erupción para el caso de exfoliaciones. Las desventajas que puedo encontrar yo desde mi poca experiencia clínica son la fragilidad del aparato, la necesidad de attachments. Sabemos que en niños temporarios con una dentición
decidua, las coronas clínicas son más chiquitas, entonces necesitamos colocar attachments para tener una mejor retención. El largo periodo de elaboración a veces se nos puede tornar un poco en contra, porque tomamos un niño que está con alguna pieza por exfoliar o con alguna pieza por erupcionar, y entonces si ocurren esos cambios en el transcurso en que se están haciendo los aparatos, a veces nos puede complicar. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para avisarle al laboratorio y que el laboratorio nos produzca, nos fabrique estos compensadores de erupción. Necesitamos también de colaboración de adultos para el uso, como nos pasa con cualquier tipo de aparatología, y la desventaja por ahí más importante, o con la que nos planteamos muchos de los que hacemos ortodoncia, es el costo. ¿Vale la pena gastar lo que vale un tratamiento de alineadores en un niño? ¿Y por qué no? Sí, en un adulto. ¿Por qué no en un niño? Sabiendo que no le va a producir molestias, sabiendo que si se enfermó un mes, no pierde el mes de tratamiento, sabiendo que va a estar cómodo, sabiendo que se va a olvidar de tener el aparato y va a ser el mejor colaborador para nuestro tratamiento. Bueno, volvimos de la SEDA, del Congreso de la Sociedad Española de Alineadores, y volvimos habiendo visto muchos casos de tratamiento en niños. Entonces, la motivación de decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con niños. ¿Vos tenés niños? Sí, yo tengo niños. Bueno, dale, está este protocolo, ¿querés intervenir? Bueno, dale. En este protocolo, en que se trabaja en una etapa de 10 o 12 alineadores, con la documentación que generalmente pedimos para Kidsmiling, agregándole la teleradiografía frontal, para poder evaluar si hay o no asimetrías, indicado para mordidas cruzadas anteriores, posteriores, profundas, apiñamientos o diastemas. En este protocolo vamos a poner attachments en los primeros molares permanentes o, en su defecto, en los molares temporarios, para darle mejor retención al alineador. Y en estos casos, que yo les voy a presentar, que son mordidas invertidas o cruzadas, vamos a generar topes de composite si la altura de las placas no me da, el espesor de las placas no me da la altura suficiente para poder producir el cruce de la mordida. Vamos a generar topes de composite con una altura suficiente que me permitan alcanzar esa altura para poder manejarme con el cruce. Una vez que yo clínicamente o de acuerdo al render vaya viendo que ya se puede efectuar el cruce, los desgasto después. Incluso la empresa también nos recomienda utilizar topes de color para que después sea más fácil ese desgaste. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro primer caso. En nuestro primer caso Faustino. Faustino tiene 8 años ahora, pero no empezó su historia odontológica ahora. La mamá tenía ortodoncia, su ortodoncista le dijo que el nene tenía una mordida invertida, y entonces Faustino apareció por el consultorio allá a los 5 años. Empezamos un tratamiento con él, con un disyuntor de expansión rápida, con agarres de protracción para máscara extraoral. Compensamos sus maxilares, y luego vino un periodo en el que lo mantuvimos con un Bimler de Progeny. Le dimos una alta temporaria y Faustino apareció a los 8 años con esta carita que ustedes ven acá en las fotos. Fausti tiene una carita alargada, con unas proporciones bastante simétricas. Las medidas que estoy poniendo, las líneas que ustedes ven, corresponden a cómo manejamos el protocolo en la diplomatura. Las proporciones, como vemos, son bastante agradables. El plano bipupilar está un poco inclinado. En el plano cruzal vemos que hay un plano para la zona molar, un plano para la zona incisiva, y si observamos esta fotito en los 3/4 de perfil, vemos que el maxilar superior estaría retruido. Si lo vemos de perfil, vemos que el perfil es ligeramente cóncavo, y la vertical subnasal nos está dando también un perfil retruido. Vamos a ver la boca de Faustino. Estas son las fotos de su oclusión. La línea de la sonrisa no nos interesa mucho, pero ya que estamos la vemos, y es bastante agradable. La línea media está corrida, o sea, las líneas medias no coinciden, superior e inferior. Faustino tiene una relación de clase 3, que es un poco más pronunciada del lado derecho, donde tiene su mordida invertida o cruzada,
que del lado izquierdo. Y vemos una mordida borde a borde anterior. Bueno, acá les voy a pedir disculpas por la foto oclusal. Resulta que yo siempre evalúo primero al paciente y pido las fotos para los tratamientos y derivo al odontopediatra, y a veces ocurre, en este caso, como en el caso siguiente, que el paciente hace las fotos antes de ir a ver al odontopediatra, y bueno, la vorágine después del trabajo, no tomé fotos nuevas, pero esto está actualmente corregido. Bueno, cuando miramos esta foto oclusal, lo que vemos son algunas malposiciones, sobre todo el lado derecho, este incisivo lateral, esta pieza 12 que está en mala posición, pero lo que me llama la atención es esta línea que la doctora Bettina Yaracitano me dijo y me enseñó a llamar escoliosis palatina, y me pareció hermoso el concepto, porque me está mostrando que el hemimaxilar del lado izquierdo tiene mejor pronóstico que el hemimaxilar del lado derecho, donde tenemos la mordida invertida. Pasamos al maxilar inferior, vemos que la forma de la arcada es bastante adecuada y la longitud bastante bien, pero tenemos unas malposiciones anteriores. Vemos la radiografía panorámica, no vemos está bastante aceptable, salvo por la inclinación que nos aparenta un poco desfavorable de sus caninos preparándose para el recambio. Observamos la tele de frente, vemos una ligera desviación del tabique nasal, vemos a su vez también asimetría en la línea media dentaria, y vemos unos cornetes hipertróficos. Si bien esto no es una placa o una radiografía de elección para evaluar esto, nos permite ver que hay una diferencia de ventilación entre un lado y el otro de la nariz, y el lado que tiene menor ventilación es el derecho. Faustino es un paciente con problemas respiratorios crónicos, es un paciente que presenta broncoespasmos con los cambios de temporada y está en tratamiento con el neumólogo. Entonces, acá vemos su teleradiografía de perfil, esta teleradiografía de perfil nos está mostrando adenoides y también nos está mostrando una rectificación de su cervical. Cuando vemos su trazado cefalométrico, vemos que tiene un resalte negativo, pero que a su vez tiene una longitud del cuerpo mandibular aumentada. Esto genéticamente no tiene una explicación, pero sí vemos que la posición de la lengua está baja. Faustino hace fonoaudiología desde los 5 años, por lo tanto, esta podría ser una de las causas de esa longitud. Bueno, haciendo un resumen de los problemas y de las soluciones, vemos que en los problemas faciales tiene un tabique nasal desviado, tiene una simetría facial, tiene un perfil ligeramente cóncavo. Lo vamos a derivar siempre a otorrino y a fonoaudiología para que vea cómo manejar eso, y vamos a trabajar con un ensanche transversal y una protrusión del maxilar superior para corregir la mordida cruzada posterior y la mordida invertida anterior. Y luego también vamos a, por medio de la técnica, corregir giros y centrar la línea media. El patrón cefalométrico es mesofacial y la clase molar es 3 y tiene un componente mixto, que seguramente tiene que ver con su patología respiratoria. Vamos a los objetivos del tratamiento, los planteamos en la página del formulario de diagnóstico de tratamiento, les mandamos toda esta información aquí, y como también me enseñó la doctora Yaracitano, me gusta hacer el dibujito que ella me enseñó a hacer sobre las fotos para ser más explícita con lo que busco. Entonces lo que le pido a Kip es que me haga una expansión en todos los sentidos, antero-posterior y transversal también, me produzca una proclinación de los incisivos superiores y me corrija los giros en el maxilar inferior. Entonces, estos son los renders que me manda Kip. En esto vamos a verlo en cámara lenta, desde el alineador 0 al alineador 10, que es la cantidad de alineadores que tiene él en su tratamiento. Estos son los movimientos, los vamos a volver a ver, y ahora les voy a pasar otra diapo, donde vamos a ver el render en movimientos extremos únicamente. O sea, acá lo que les voy a mostrar es el 0 y el 10. El 0 y el 10 para que ustedes vean más gráficamente cuál va a ser el propósito del tratamiento. Lo mismo vamos a hacerlo con esta radiografía del perfil, la muestra de render del perfil. ¿Sí? Acá tenemos el 0 y el 10. O sea, el alineador 1 y el alineador 10.
en sus movimientos extremos, para que ustedes vean el movimiento más gráfico. Esto es en el otro lateral, o sea, el lateral izquierdo. Y estas son las vistas del maxilar inferior en oclusión, desde oclusal. En cámara lenta, la de arriba, y en cámara rápida, digamos, o sea, el salto del 1 al 10 en el render inferior. Se produce la corrección de las desalineaciones anteriores y una leve rotación de los molares inferiores. Vamos al maxilar superior en cámara lenta. Y ahora vamos a ir al maxilar superior con los movimientos extremos, para que ustedes vean lo que se gana en expansión. Bueno, acá lo tenemos a Fausti poniendo y sacando sus aparatos. Como verán, no es complicado y es colaborador con el tratamiento, le encanta la técnica, le encanta usar esos aparatos, pero bueno, en este caso le dimos un trainer, un aparato para terapia miofuncional, para uso nocturno, para ayudar con el trabajo de la fonoaudióloga en la postura de la lengua. Usamos un tratamiento, un trainer de clase 3 en dentición mixta, del que va a hablar más adelante la doctora María José Mauro, por lo tanto lo voy a dejar para ella. Estas son las fotos que logramos de Faustino en cuarentena, porque bueno, surgió la posibilidad de presentarles estos casos, y estando en cuarentena con los broncoespasmos, la mamá no lo quería sacar, por lo tanto, estas son las fotos que obtenemos de la mamá. Con los alineadores puestos en el alineador 6 de su serie de 10, con el cambio cada 15 días, y estos es sin los alineadores en una vista frontal, lateral derecha y lateral izquierda. Este es el render 0 de Faustino, y este es el render que corresponde al alineador número 6 de su serie de 10 en la vista frontal, para que vean que los cambios se van haciendo de acuerdo a lo planeado. Y esta es la carita de Fausti cuando vino a su consulta, y esta es la carita de Fausti hoy, desde la cuarentena, para mostrarles cómo va su tratamiento. Bueno, esto continuará porque nos faltan todavía 4 alineadores y nos faltan los chequeos de estudios finales, así que si tenemos la oportunidad en algún otro momento, les cuento cómo termina la historia. Mientras tanto les muestro el siguiente caso, que es Máximo. Máximo tiene 5 añitos, y bueno, es otro de estas mordidas invertidas que uno empieza a ver desde la parte facial, y entonces acá vemos la carita, ¿sí? Vemos una carita bastante proporcionada, esta carita tiene es más rellenita, o sea, tiene los anchos más conservados, pero sí, la línea media está un poco desviada. Tiene la cabeza rotada. Para los que miramos un poquito la posición de la cabeza y de los hombros, vemos que tiene el hombro izquierdo un poquito más alto que el hombro derecho, y que presenta una rotación de la cabeza como para el lado del hombro más bajo. Acá vemos las líneas de Máximo, el plano oclusal, el plano bipupilar está inclinado, pero guardan proporción con la línea media, a pesar de tener la línea media torcida, la cara torcida, más que la línea media torcida. Vamos al análisis de perfil, vemos un perfil también retruido, un perfil de maxilar superior también retruido, a pesar de que la línea de Ricketts nos está dando con un perfil ligeramente convexo, cóncavo, pero bastante recto, tenemos un perfil retruido. Con Máximo se nos agrega esto, que hablamos con la mamá, que la postura del cuerpo no nos gustó, su postura general no nos gustó, hablamos con ella, dice que el médico ha observado esto mismo que vemos nosotros en estas fotos. No podemos, como ortodoncistas, sacar los dientes del contexto del cuerpo del niño, y sabiendo que la respiración y las alteraciones en la función pueden complicar la posición de la cabeza y del cuerpo, tenemos que evaluar esto, que la mamá dice que es fisiológico, pero bueno, es un genio valgo que hasta determinada edad a veces se puede considerar fisiológico, pasada esa edad
lo tendríamos que revisar. Por lo tanto, esto sería un aspecto a seguir evaluando en máximo a ver cómo se resuelve. En el análisis clínico bucal vemos las líneas medias, no coinciden la superior y la inferior, el maxilar superior del lado izquierdo se encuentra como caído, y este es el motivo por el que Máximo en todas sus fotos aparece con la cara, con los labios cerrados, no con una sonrisa amplia. Vemos que tiene una clase 3, que tiene una mordida invertida anterolateral posterior del lado izquierdo, y también tiene una mordida invertida anterior. Vamos a ver la foto cruzal, acá vemos lo mismo que les comentaba con el caso de Fausti. Con respecto a esto, el paciente tiene muchas pérdidas de espacio, productos de caries proximales, de extracciones por pérdidas prematuras de temporarios. Entonces la longitud de arcos no es adecuada, hasta ahora no ha trabajado con ninguna aparatología, y estamos analizando las posiciones de los dientes definitivos que ya no nos van a entrar. Vemos en la panorámica, esta es la pano de Maxi con 5 años, bastante complicados con obturaciones grandes y tratando de preservar sus dientitos temporarios para que no perder más espacio del que ya perdimos. Vemos la tele de frente, también tiene un poco hipertróficos los cornetes, y la de perfil, volvemos a ver una rectificación de la lordosis y vemos además adenoides. La vía aérea posterior es muy pobre y la posición de la lengua es baja. En el análisis cefalométrico vemos lo mismo, una longitud del cuerpo mandibular aumentada, vemos una altura maxilar disminuida en un patrón braquifacial, con un resalte negativo. ¿Cómo vamos a solucionar estos problemas? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Fausti. Vamos a pedir ensanche transversal, protrusión del maxilar superior, y vamos a hacer un ligero distalamiento de los molares en el maxilar inferior para poder recuperar algo de los espacios perdidos por caries. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito? Mejorar la clase 3, corregir la mordida cruzada, y luego, una vez que todo esté más ordenado, ver si necesitamos algún recurso de ortopedia auxiliar. Los objetivos de tratamiento, pasamos el protocolo aquí, y acá está el dibujito o el esquema de qué fue lo que nosotros le estamos pidiendo al laboratorio, ¿sí? Proclinación de incisivos, protrusión y expansión transversal, corrección de giros y distalamiento de los molares definitivos de los 6 inferiores para recuperar un poco el espacio. Entonces acá tenemos la vista frontal en un esquema en cámara lenta, el render de lo que va a hacer Equip en base a lo que yo le estoy solicitando, y lo que nosotros nos podemos esperar como resultado de esta fase de 12 alineadores que va a tener Máximo. Acá vemos lo mismo con los movimientos extremos, para que ustedes puedan evaluar más clara la diferencia o lo que se va logrando con la expansión, y ese mismo mecanismo lo vamos a usar en estos para el perfil, para que ustedes vean claro que estamos haciendo protrusión del sector antero superior y expansión transversal, que bueno, ahora en este no lo podemos evaluar bien, pero sí vemos acá, podemos evaluar perfectamente la protrusión del sector antero superior, disculpen. Y en cámara lenta vamos viendo cómo el movimiento se va haciendo a la vez que se retroclinan un poco los inferiores y se distala el molar inferior. Ahora lo vamos a ver en la vista oclusal. Maxilar superior, en cámara lenta, perdón, en movimientos extremos, lo que se logró, ¿sí? Entre el alineador 0 y el alineador 12, o sea, el 1 y el 12, lo que expandimos esa arcada, y lo vamos a ver acá en cámara lenta. Estos puntitos negros, esta zona negra que ustedes observan acá sobre la cara oclusal, en estas piezas dentarias, corresponde a los contactos máximos que tiene el cierre máximo. Sabemos que era una mordida invertida anterior y el otro contacto lo tenía a nivel del canino. Fíjense ustedes, ahora cuando vayamos en cámara lenta, produciendo el movimiento, cómo esos contactos que estaban fuertes en una primera instancia se van yendo y se van repartiendo también luego a la zona posterior.
No sé si se alcanzó a ver, espero que lo hayan observado, lo pongo de vuelta por las dudas. Esto lograría superar el obstáculo o el contacto prematuro que pueden tener esas piezas que le estén pidiendo cerrar como corresponde a máximo, para poder lograr después el contacto en los molares. Y acá, en la vista oclusal del maxilar inferior, vamos a ver cuál es el movimiento que estamos haciendo con los molares, para recuperar el espacio que perdimos con los incisivos, perdón, con las caries proximales y además lograr poder trabajar sobre los dientes anteriores. Bueno, volvemos a lo mismo que pasó con Faustino, cuarentena, tenemos el alineador 0, el alineador 5 de 10, en este momento Máximo va por el alineador 5 de 10, cambiando cada 15 días, y esta es la situación en una vista frontal de Máximo sin los alineadores, para que comparen con el render, o sea, con lo que nosotros teníamos que esperar para este momento de tratamiento. Esta fue la carita y con su sonrisa inicial de Máximo, y esta es la carita que tenemos hoy, con fotos tomadas por la mamá, con su mejor voluntad, para mostrarles a ustedes de la evolución del tratamiento de Máximo. Continuará, como dijimos recién, y la situación final la podremos mostrar cuando finalice su tratamiento. Y por último, pasamos a Valentín. Valentín tiene 5 años también, es otro pacientito que viene al consultorio con una mordida invertida, con una carita estrecha, pero bastante proporcionada, con doble línea plano oclusal, plano bipupilar está bien, es paralelo al plano oclusal o al doble plano oclusal que tiene, pero bueno, volvemos a ver una sonrisa que es bastante aceptable, con un perfil que parece ligeramente convexo, pero que está dentro de la norma. Las líneas medias coinciden, es clase 1 de ambos molares, pero tiene una mordida invertida anterior, producto seguramente de del recambio o de un mal recambio dentario. Acá vemos el análisis bucal, la pieza está ligeramente con torque negativo, el incisivo central, esta es la situación de maxilar inferior, apenas un poco vestibulizadas las piezas centrales, los incisivos centrales inferiores, que quizá también tenga que ver con la posición de los incisivos superiores. Esta es su panorámica. Esta es la tele de frente. Y esta es su teleradiografía de perfil. En la tele de perfil vemos una ligera masa adenoidea, pero la vía aérea es bastante aceptable. Su análisis cefalométrico está bastante dentro de la norma, es un patrón mesofacial. Y entonces nos encontramos como gran problema la mordida invertida anterior, con la pieza 21 lingualizada. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Que nos vestibulicen la pieza 21. Protocolo de tratamiento. Primer alineador. Vamos al primer render. Este es el render de los movimientos que vamos a hacer con Valentín en cámara lenta. A Valentín le vamos a hacer una expansión transversal y además vamos a cambiar el torque negativo que tiene esa pieza 21 y mesializar la pieza 11. Acá lo vamos a ver en movimientos extremos. El tratamiento de Valentín va a tener 12 alineadores. Y nosotros, gracias a la predecibilidad que nos da la técnica de trabajo con alineadores, sabemos que el cruce de la pieza 21 lo vamos a tener al llegar al alineador 8. Si no lo conseguimos es porque algo estuvimos haciendo mal. Vamos a ver entonces las vistas laterales, el cambio de torque que le vamos a dar a la pieza 21, lo vamos a ver ahora con los movimientos extremos, como lo estuvimos haciendo antes, cómo cambia la angulación de la pieza 21, lo vamos a ver desde el otro perfil, que es el perfil donde está del lado de la pieza, y lo vamos a volver a ver con movimientos extremos, o sea, lo que correspondería al alineador número 1 y al alineador número 2.
¿Ok? Bueno, lo mismo, cuarentena. Vamos a irnos preparando para las fotos. Me quedó el maxilar superior para que ustedes vean cuál es el corrimiento que se va a ir haciendo con la pieza. Y en movimientos extremos, la expansión transversal y el cambio de torque en la pieza 21. Render 0, render 0, render 7, alineador 7 de 12, también correspondiente a 3 meses de tratamiento, porque empezamos todos los tratamientos juntos. Vemos que se condice lo que nosotros necesitábamos encontrar con lo que encontramos. Cuando viene con esta situación, esta foto que le tomamos a Valentín, venía de urgencia porque se le había salido el attachment de la pieza 26, parte del attachment. Entonces le pegamos el attachment, lo vimos la semana pasada, o hace unos 10 días, le dimos el alineador siguiente para que lo pudiera cambiar, y entonces pasó al alineador 8. Acá estamos en el alineador 7, que fue el que... con el que pudimos volvernos a encontrar con él por la urgencia, y entonces vemos que estaba cerca del cruce, pero todavía no había cruzado. Pero en relación a su situación 0, la pieza ya estaba bastante evolucionada. Y entonces le cambiamos el alineador, y ayer le pedí a la mamá que por favor, porque estaba sumamente ansiosa, me mandara una foto de Valentín con su alineador. Este es el alineador 8 de Valentín, esta es la foto que me mandó la mamá ayer a la noche, y esto es lo que nosotros teníamos que encontrar en el alineador 8. Entonces, no hizo las cosas mal Valentín, porque en su alineador 8 logró el cruce de su pie. Bueno, esto es un poco la historia, no puedo continuar como sigue, porque está en ejecución, es un protocolo de investigación, lo estamos haciendo. Pero bueno, hasta acá mi pobre, poca, gran experiencia en relación a lo que tengo de alineadores, o a lo que hago con los alineadores y con los niños. Hay algunos casitos más, pero bueno, me parecieron estos más representativos. Y bueno, para terminar, quería dejarles una frase: no tengas miedo de volver a empezar, porque es una oportunidad para construir algo mejor esta vez. Esta frase, la verdad que me pega mucho en este momento en el que estamos hablando de cambio de tecnología, de aporte de tecnología para cambiar la técnica, para cambiar el chip, como decía Bettina, del 2D al 3D, hacer que en nuestro cerebro se produzca la curva de aprendizaje y podamos empezar a ver que hay otras maneras de tratar a nuestros pacientes, salir un poco de la zona de confort. Pero también me gusta la frase porque se nos está dando un momento en el que seguramente todos vamos a tener que volver a empezar, vamos a tener que tratar de construir algo nuevo, con otras normas, con otras pautas. Nuestra profesión, con otras pautas de bioseguridad, nos da un poco de miedo, nos da un poco de incertidumbre. Entonces quería compartir con ustedes, espero que salga bien, este videíto de lo que puede hacer un cambio y sustancial en la vida de un ser biológico, para que no tengamos miedo y lo podamos enfrentar, sabiendo que quizás del otro lado podemos ver algo mejor. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido el mensaje. Les agradezco muchísimo el tiempo que dedicaron a escucharme. Me siento muy honrada de que lo hayan hecho. Y bueno, me quedo acá entonces expectante ante alguna consulta o alguna duda que pueda resolver. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar.
Bueno, muchas gracias también, Fabiana, de parte de todo el equipo de Keep Smiling, te agradecemos la participación del día de hoy. También agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo. Con respecto a las preguntas, las pueden dejar directamente debajo del video y luego las vamos a estar contestando. ¿Parece bien, Fabiana? Sí, perfecto. Nos quedamos acá entonces. Gracias. Perfecto, muchas gracias y nos vemos mañana con la presentación de la doctora Alicia Botiroli. Saludos a todos.